Hermanos queridos, buenos días. Gracias a Dios por esta mañana en la que podemos estudiar su palabra. Hoy vamos a empezar un estudio, el cual es el panorama de la Biblia. Y la razón por la que vamos a hacer esto es porque como creyentes, al conocer lo que Dios dice, no simplemente se trata de llenarnos la cabeza de información, sino más bien de poder saber lo que Dios quiere. Y para eso es necesario estudiar en orden, es necesario ver las cosas como Él las ve. Hemos terminado recién un estudio en cuanto a sabios en Cristo, el cual nos muestra la importancia de ver las cosas como Dios las ve. Hoy vamos a empezar el estudio del panorama de la Biblia, en el cual vamos a estudiar las 7 dispensaciones en las cuales se divide las escrituras, o son periodos de tiempo en los cuales Dios trata con el hombre y le da a conocer su gracia, y el hombre responde eh, eh, en incredulidad, fracasa en cada uno de ellos, pero en cada uno de estos periodos Dios muestra al hombre su propósito de que le conozca, ¿ok? Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Miren, por ejemplo, cuando alguien va a tomar una receta o hacer una receta para cocinar, para hacer un pastel o para hacer algo para servir a su familia, sigue la receta, ¿sí? Sigue la receta tal como el autor lo dijo, ¿no? Pero si es que mezcla una receta de una torta, para hacer un cake, junto con una receta para hacer una ensalada, el resultado va a ser desastroso. Y ese es el problema generalmente en los cristianos, en las iglesias, que en lugar de basarse en una sola cosa, lo que Dios dice, toman ideas por aquí y por allá, tienen mucha información acerca de la Biblia, tienen mucha información acerca de Dios, pero nada está junto, ¿no? Y cuando eso pasa es como si nosotros tuviéramos una ensalada de temas, pero no podemos unirlos de acuerdo a lo que Dios quiere o dividirlos correctamente. Esto está aquí, esto va acá, así, ¿sí? Entonces, al estudiar el panorama de la Biblia, vamos a estudiar las 7 dispensaciones, y al hacer eso, vamos, Dios mediante, a poder tener una mejor idea de quién es Dios, de cómo Él trabaja, y también una mejor idea de cómo somos nosotros los hombres y lo que necesitamos, que es el amor de Dios en su Hijo Jesucristo. Ahora, todo esto lo vamos a ir estudiando a través de toda la Escritura. Pero lo que vamos a enfocarnos en estos días es algo muy breve, enfocado en esos 3 puntos: quién es Dios, el hombre y la solución a la salvación que Dios ha presentado para salvar al hombre, ¿ok? Entonces, em, vamos a empezar el día de hoy con la primera dispensación, la dispensación de la inocencia. Ahora, para eso necesitamos ver que al estudiar la palabra, vamos a empezar desde Génesis. Cuando estudiamos la Biblia, empieza en Génesis desde la creación y podemos terminar, o sea, todo lo que vamos a ver es desde Génesis hasta el cielo nuevo y la tierra nueva que Apocalipsis capítulo 21 nos dice que va a haber, ¿sí? Entonces, todo este viaje vamos a hacerlo muy rápido, pero mi propósito en esto es que tengamos una mejor idea de lo que Dios quiere para nosotros, ¿ya? Entonces vamos hoy día a Génesis, en el libro de Génesis, y hoy vamos a empezar a ver la dispensación de la inocencia. Ahora, ¿por qué es la dispensación de la inocencia? Esta dispensación de la inocencia empieza con la creación del hombre y termina con la expulsión del hombre de Edén, ¿ya? Ahora, em, en esta dispensación,
Dios le manda al hombre algo, pero antes de ver esto, quisiera que veamos algo acerca de Dios, ¿sí? En primer lugar, Dios creó los cielos y la tierra, hizo todo y, y posiblemente en este acto creativo de Dios en la eternidad pasada, ya Él había creado también a los ángeles, ¿sí? Y los cielos y la tierra estaban hechos, ¿ya? Ahora, dice, luego de eso, si ustedes pueden ver en Génesis capítulo 1, Dios hizo los días de la creación, lo que va mostrando en cada día, pero también ahí nosotros vemos algo muy importante, que antes de crear al hombre, Dios había preparado todo para que el hombre tenga listo, todo para necesario para que él pueda existir, ¿sí? Miren conmigo en Génesis 1:26, cuando Dios dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y para este punto, Dios había hecho todo perfecto, todo para que, en preparación para el hombre, ¿sí? Había, había hecho eh, animales, plantas, Dios le puso en un lugar hermoso para que pueda disfrutar ahí, pero también le dio una responsabilidad de guardarla, de cuidar, de trabajar, cuidando la tierra, de ser el Señor, es decir, sobre la creación, de decidir sobre la creación en la cual Él le había puesto, ¿ya? Ahora, algo muy importante que nosotros vemos es que Dios cuando hizo lo que hizo, lo hizo del polvo de la tierra. Génesis 2:7 dice, e hizo Dios la expansión, perdón, Génesis capítulo 2 y el versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Sí, algo muy importante que aprendemos acerca de nuestro Dios es que Él es el único que puede dar vida. Sí, y Él le dio vida al hombre con el propósito de que el hombre le conozca, de que sepa lo mucho que Dios, lo bueno que es Dios. Sí, y Dios le dio todo, o sea, imagínese solamente usted al poder ver los colores en las plantas, lo hermoso que son, en los insectos, por ejemplo. Hay tanta cantidad de insectos que uno no, hasta ahora no saben los científicos decir exactamente cuál es el número de insectos que existen. En cuanto a los animales, lo hermosos que son, lo variados que son, tanto los que están sobre la tierra como los que están en el mar, los peces, es increíble, ¿no? Y todo esto fue preparado antes de la creación del hombre, pero Dios lo hizo así porque Él quiso y Él fue el que hizo al hombre. No somos producto de una equivocación. Y la Biblia lo enseña eso. Entonces, en la primera parte, en esta dispensación de la inocencia, vemos la creación del hombre y de la mujer, ¿no? Y Dios les creó perfectamente inocentes para que sean como Él, que le conozcan. Cuando dice aquí en Génesis capítulo 1 y el versículo 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Sí, Dios es de espíritu, ¿ya? Y Dios creó al hombre con un espíritu para que se relacione con Dios. Sí, el hombre tiene un cuerpo, pero también tiene el hombre el alma,
que es la mente, voluntad y emociones, así como Dios tiene una mente, voluntad y emociones para poder conocerle a nuestro Dios, para que sepamos lo que Él quiere, para que podamos comunicarnos con Él. Y así hizo Dios. Le hizo al hombre varón y hembra, hombre y mujer. Ahora, el hombre y su mujer eran inocentes y eso quiere decir que no conocían ni el bien ni el mal, solamente conocían a Dios, conocían lo que Dios había dado. Y eso habla acerca de que todo lo que conocían era bueno. Si nosotros vemos en Génesis, cuando Dios hace todo, cada día de la creación, Él termina con em, que era buena, ¿sí? Por ejemplo, fíjense conmigo en uno de los días, en el tercer día, cuando Dios crea la tierra y el mar y aparece la vida vegetal, dice, dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Y siempre vemos que todo lo que Él hizo fue bueno. Inclusive cuando crea al hombre, ¿sí? Lo que Él le hizo, lo hizo perfecto, lo hizo bien hecho. Fueron el hombre y su mujer creados inocentes delante de Dios y eso es decir, que no conocían el pecado, no, Dios los creó sin pecado. Miren, por ejemplo, en el Génesis capítulo 2 y el versículo 25, se repite aquí el relato de la creación del hombre y la mujer y, y ambos estaban desnudos, dice el versículo 25, estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban, no tenían vergüenza, no había nada malo en ellos estar desnudos. No había nada que esconder, nada malo, porque Dios los creó perfectos. Ahora, el problema de hoy en día es que ya no estamos en esa etapa, ¿sí? Ahora sí tenemos vergüenza, ahora sí nos avergonzamos, pero cuando Dios creó todo en el comienzo, cuando Adán y Eva fueron creados perfectos. Pero aquí Dios les pone una sola prueba de obediencia basado en que Dios les dio la capacidad a ellos, a Adán y Eva, para amarle em, porque querían, ¿sí? Y esa capacidad, porque eran perfectos, podían ellos escoger el creer a Dios, ¿ya? Miren, por ejemplo, conmigo en Génesis capítulo 2 y el versículo 16 y 17. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Sí, cuando dice de todo árbol del huerto podrás comer, tenemos que regresar a ver una de las características de Dios, que Él es rico en amor, rico en misericordia, rico en gracia. Todo lo que lo que el hombre podía necesitar, Dios ya lo preparó. Dios no le hizo trabajar para esto al hombre. Simplemente le dijo, aquí está todo lo que tú necesitas. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero aquí le puso algo muy importante para mostrarle y darle la capacidad al hombre de confiar en Dios pues, en base a lo que él había hecho, en base a su bondad. Y dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal
no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sí, y recuerden, Adán y Eva fueron creados perfectos, sin pecado. Y Dios les dio la capacidad para que vieran y sepan que Dios es bueno, ¿sí? Él les dio vida, Él se comunicaba con ellos para que sepan todo lo que necesitaban hacer. Y Dios claramente les dio las instrucciones de lo que debían hacer. Trabajar, labrar la tierra, cuidarla, señorear sobre la creación. Y en cuanto a ellos, dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente comerás, ciertamente morirás. Para ese entonces ellos no habían experimentado la muerte, lo único que habían experimentado era la vida. Lo único que habían visto era lo bueno de Dios. Pero Dios pone esta prueba para mostrar una cosa de cómo es el hombre, ¿sí? Hemos visto ya cómo es Dios, que Él es rico en misericordia, hace en abundancia, le da al hombre, hace todo lo bueno y le da las instrucciones, se comunica con Él. Y ahora nos toca ver que Dios quería darle a conocer al hombre eh, más acerca de esto y también le muestra que quién era él mismo, ¿sí? Y dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿sí? Y Dios no miente, lo que Él dice es verdad. Él no iba a meterles, poner algo para que caigan o para hacerles tropezar, porque eso no es parte de la naturaleza de Dios. Pero sí el decirle al hombre lo que tiene que hacer. Por eso tenemos las escrituras. Entonces, en Génesis 2:17 nosotros vemos la prueba dada al hombre natural. Y en esta dispensación de la inocencia, vamos a ver qué es lo que pasó. El hombre fue tentado, sí, la mujer fue tentada, y Adán, aunque sabía lo que Dios había dicho, mostró algo que, que, que tenía, que es que en lugar de creer a Dios, le rechazó, no le creyó, ¿sí? Ahora, miren conmigo lo que pasa en Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y, y eso no dijo Dios. Dios le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer. Ahora, ¿recuerdan ustedes lo que yo dije en el comienzo? Los ángeles fueron creados antes y ya por lo que hemos estudiado a través de todas las escrituras, podemos saber que para ese entonces ya perdón, ya Satanás había pecado, había sido expulsado del cielo y Satanás fue el que aquí en Génesis 3 se hace en forma de serpiente y engaña a Eva. Ok, entonces dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Tampoco dijo esto Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Sí? La serpiente o Satanás tomó algo de verdad mezclado con mucho de mentira y la mujer, por no saber exactamente lo que Dios había dicho, cambió. ¿Ya? Y dice aquí, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás puso en duda el carácter de Dios, ¿sí? Que él era bueno,
que él no les había dado todo lo que necesitaban. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y ahí la mujer em, cayó, ¿sí? Comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis capítulo 3 y el versículo 6. Ahora, la Biblia sí nos enseña que Adán no fue engañado, que la mujer fue engañada. Miren conmigo en Primera de Timoteo 2:14. Primera de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 14. Aunque el hombre no fue engañado, pero el hombre, miren lo que dice aquí en Primera de Timoteo 2:14, deliberadamente rechazó creer a Dios. Y eso muestra una característica del hombre que es rebelde, que no quiere las cosas de Dios. Dice el versículo 14 de 1 Timoteo 2. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adán deliberadamente eh, eh, rechazó a Dios, no le creyó. Y es el problema de la caída, el problema del fracaso frente a la prueba que Dios les dio de no tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, fue, fue rotundo, ¿sí? No, fue rotundo porque el hombre no le creyó a Dios. Adán no le creyó a Dios y ese fue el problema. Sí, ahora regresen conmigo a Génesis capítulo 3 y miren lo que dice el versículo 7. Inmediatamente que esto pasa, que el hombre peca, existe un cambio en ellas. Ahora ya no, ya pasó algo en ellos. Recuerdan antes cuando Dios los creó, no se avergonzaban de estar desnudos. Miren lo que pasa en Génesis capítulo 3 y el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sí, ahora tenían que cubrir con algo su desnudez. Pero como siempre, el hombre, en lugar de decir, Dios, estoy mal, hice mal, te necesito, hice lo que me dijiste que no haga, intenta solucionar el problema en sus propias fuerzas, que es similar a hoy en día a nosotros, ¿no? En vez de reconocer que estamos mal, no nos gustan las cosas que no van de acuerdo a lo como nosotros pensamos, ¿no? Pero delante de Dios es mejor reconocer que estamos mal, que somos orgullosos, que somos pecadores, que le necesitamos a Él y actuamos igual que Adán y Eva. En lugar de reconocer delante de Dios, mm, buscamos tratar de solucionarlo por nuestros propios medios. Cuando eso pasa, em, simplemente no buscamos a Dios. El hombre no busca a Dios por su propia cuenta. Sí, pero aquí, al ver esto, que ellos pecaron, es decir, no hicieron lo que Dios les pidió por incrédulos, por no creer, ¿sí? La, el problema no es la desobediencia, el problema es la incredulidad del hombre que desata en la desobediencia, ¿sí? Es primero la incredulidad y después el resultado, ¿sí? Por eso hoy en día, igual, por no creer a Dios, andamos buscando en nuestra propia manera de pensar, el solucionar nuestra vida, el guiar a nuestros hijos, el vivir sin Dios. Y no se puede. O sea, por esa razón tenemos la Biblia y por eso tan importante ver desde un principio quién es Él, quiénes somos nosotros, pecadores,
que es una de la condición del hombre natural que no quiere nada con Dios y quiere solucionar sus cosas por sí mismo. Y una de esas es ella, ¿no? Es esta de aquí, dice, cosieron y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, todo eso no ayudó porque el momento que el hombre pecó, pasó justamente lo que Dios dijo que iba a pasar. Murieron, ¿sí? La muerte tiene tres aspectos. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. En este momento, Adán físicamente todavía estaba vivo, pero ya empezó ahí, desde ahí, a decaer para un día morir físicamente. Pero el momento que no creyó, murió espiritualmente. Y la muerte espiritual es que ya no podía ver las cosas como Dios las ve. Y estaba separado de él, ¿sí? La muerte en la Biblia habla acerca de separación. La muerte espiritual es la separación entre Dios y el hombre por el pecado que crea un abismo en el cual el hombre no puede acercarse a Dios, ¿sí? Y la muerte, el tercer aspecto de la muerte es la muerte eterna, que es que después de esta vida, si es que aquí en esta vida hemos rechazado creer a la verdad de que Cristo Jesús es el Salvador prometido por Dios desde el principio y que Él ya pagó por nuestros pecados, si es que rechazamos eso aquí en esta vida, el momento que la persona muere va a, para una separación eterna con Dios, ¿sí? Y no queremos que eso pase. Por eso Dios nos puso aquí en esta tierra para conocerle a Él y dar a conocer al hombre a través de su palabra, por medio de la iglesia, que le necesitamos a Él, ¿sí? Que somos pecadores y que igual que Adán, tratamos de solucionar como por nuestros propios medios, nuestra propia cuenta, sin buscar de Él, la dirección de Él y no creerle. Por eso, Dios, que es soberano, que Él es bueno, eh, eh, muestra que solamente tenía que ser por medio de Él intervenir. Entonces, Génesis capítulo 3, nosotros vemos algo muy importante que Dios promete, y es la venida de un libertador. Entonces, en esta primera dispensación, vemos Dios es bueno, el hombre es pecador, rechaza o no cree a la verdad, muere espiritualmente, pero Dios promete a la venida de un libertador, ¿sí? Dice en Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, hablando o dirigiéndose a la serpiente y hablando acerca de la venida de una simiente de la mujer, que habla acerca de Jesucristo, que vino a este mundo a través de la Virgen María, María siendo virgen, que concibió por el Espíritu Santo de Dios, eh, a- al, al mandar a su Hijo Jesucristo para salvar al hombre, ahí cumplió esta promesa, ¿sí? Pero hasta aquí, en la primera dispensación, nosotros vemos que Dios cambia su manera de obrar con el hombre, porque el hombre ahora ya eh, pecó, porque el hombre ya murió espiritualmente. Entonces, miren lo que dice los versículos del 8 al 13 en Génesis capítulo 3, cómo cambia ahora la manera de obrar. Y al hombre no le conocía a Dios. Ya todo lo bueno que Dios hizo, el hombre no lo veía como bueno, e inclusive afectó a toda la humanidad, el pecado del hombre, afectó a la creación también, el que el hombre haya pecado, ¿sí?
Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. Ahora, si ven que la ceguera espiritual que ahora tiene el hombre natural es que piensa que puede esconderse de Dios, como hoy en día. El hombre piensa que puede esconderse, ¿no? Sí, inclusive el ladrón con su crucifijo se persina antes de entrar a una casa a robar o a hacer algo para que le vaya bien. Y eso muestra que no ve las cosas como Dios las ve. Eso muestra que es ciego espiritualmente, como Adán y Eva. Se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Aquí hay algo importante, dice, más Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y esto es muy importante porque también nos muestra ahora cómo es que el hombre, más bien dicho, cómo es que Dios se relaciona con el hombre pecador. Ve, el hombre se esconde, pero Dios le busca. Dice, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Sí, y para nosotros eso es una pregunta también. ¿Dónde estás tú el día de hoy? ¿Estás confiando en Dios? ¿Estás creyendo en la verdad, reconociendo lo mucho que le necesitas a Él? ¿O estás andando en tu propia manera de pensar, lejos, alejado de Dios, sin reconocer la verdad? Y es que somos pecadores. Y que sin Dios vamos a cada día más a vivir tratando de escondernos de Él. El hombre no quiere nada con Dios, así es el hombre natural. Primera a los Corintios capítulo 2 y el versículo 14 dice esto acerca del hombre natural, que no percibe las cosas que son del Espíritu, ¿sí? Y eso habla como alguien que no puede hacer uso de sus sentidos, ¿sí? De la vista, del olfato, del gusto, del tacto, del oído. No puede. En cuanto a las cosas de Dios, está muerto espiritualmente, separado de Él y no puede, ¿sí? Un hombre, y por la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, no queremos nada con Dios. Ahora, Dios le dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo otra vez, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé no comieses? Y el hombre respondió, sí, en lugar de decir el hombre, sí, hice mal, ¿qué hizo? Le echa la culpa a la mujer. Dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, tú que me diste a la mujer, eres el culpable. Cuando, si sabemos lo que pasó y al estudiar Génesis capítulo 1, 2 y 3, em, después de que Dios crea al hombre, le da la tarea de poner los nombres a los animales y cada uno de los animales venía macho y hembra, ¿sí? Pero no había un similar para la mujer, perdón, no había un similar para el hombre y le mostró su necesidad. Pero otra vez, el hombre pecador no quiere nada con Dios y le echa la culpa a Dios, ¿sí? El malo, el que tiene el problema es él, más bien Dios, no el hombre, ¿sí? Y en esta dispensación aprendemos eso, cómo el hombre es de perverso, de incrédulo y que ya no le conoce a Dios. Eso va a afectar a cada una de las dispensaciones futuras. ¿Sí? El hombre es así y tenemos que saber esto, que el hombre no quiere nada con Dios. Ahora, el hombre murió físicamente, pero ahora en estos versículos que estamos viendo ya no tiene comunión con Dios. Ya ahora era culpa de él. Y en el versículo 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y
Y luego de eso nosotros vemos la pena del pecado, ¿no? Las consecuencias del pecado. En el versículo 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y eso afecta una parte de la maldición para la mujer, es que quiere enseñorearse sobre su marido, no quiere que le guíe, pero el marido tampoco toma el lugar que tiene que tomar de guiarle, de cuidar a la creación, de cuidar a su esposa, de protegerla, porque ahora el hombre, muerto espiritualmente, no quiere las cosas de Dios. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Sí, los problemas de erosión, de falta de alimento, todo el problema, los problemas que sufre este mundo son por causa del pecado. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, que es algo que antes no producía, y comerás plantas del campo, y con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Vas a morir, sí. El hombre muere porque es pecador. Eh, si no sabía eso, pues ahora sabe que morimos porque somos pecadores y por eso le necesitamos a Dios que ha prometido mandar a su Hijo Jesucristo y ya lo mandó. ¿Sí? Entonces, al estudiar la primera dispensación, aprendemos que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Él es soberano, que el hombre es eh, incrédulo, no quiere nada con Dios y huye de Dios en lugar de acercarse. Dios, en cambio, da el primer paso. Como castigo de la incredulidad del hombre, Dios le juzga y le expulsa del jardín del Edén. Miren lo que dice Génesis capítulo 3 y los versículos 22 al 24. Y dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de vida y coma y viva para siempre. El árbol de vida podía comer el hombre. Sí, qué interesante que más adelante en la nueva Jerusalén, en el cielo nuevo y tierra nueva al final, en la última dispensación, vamos a ver que el árbol de vida está por todas partes, sí, que podía comer, pero en lugar de eso el hombre rechazó, ¿ok? Dice, Dios no quería que el hombre viva en esa condición de pecado para la eternidad. Por eso le expulsó del jardín del Edén, porque Dios había prometido que iba a mandar a un libertador. Y dice aquí, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Sí, em, esto fue un acto de misericordia, porque Dios no quería que el hombre se quede en esa condición de pecado para la eternidad. Pero sí, ahora cambió la forma de obrar con el hombre. Ahora el hombre no le puede conocer. Dios se da a conocer y el hombre necesita regresar y ver que él es pecador, ¿sí? Y Dios le dice también qué es lo que debe hacer. De aquí en adelante vamos a empezar una nueva dispensación que veremos la próxima semana, cuando nos reunamos nuevamente y veamos que ahora el hombre ya es consciente del bien y el mal, ¿ok? Entonces, mis amados hermanos, hasta aquí el día de hoy. Gracias a Dios que podemos estudiar. Si algo le quedó, es que vea la necesidad que nosotros tenemos de nuestro Dios. Él
sabe lo que necesitamos y quiere que le conozcamos a Él a su manera. ¿Ok? Saludos, hermanos amados. Chao.